Es una cosa declarativa, realmente. Artículo único, declara ese interés público la incorporación del personal civil nombrado por la Policía Nacional del Perú mediante la resolución ministerial 0944/2010 en la categoría remunerativa de oficiales y suboficiales de servicio de la misma institución, fijando su jerarquía de acuerdo al nivel y categoría que ostenta dentro del escalafón civil y el tiempo de servicio que están reconocidos por institución policial y por sentencia judicial. ¿Qué ha pasado acá? ¿No lo reconocen? ¿Cuál es el problema? Sí, señor presidente, este es un proyecto de ley declarativo que lo presenta el congresista Edmundo de Águila, ya existiendo prácticamente con una sentencia consentida y ejecutoriada, ¿no?, que el Poder Judicial ha reconocido que estos trabajadores deberían de pasar al nivel de militar, ¿no?, y no considerado en el tema civil, por su tema de grados, ¿no?, y jerarquías. Pero el Ministerio del Interior, según lo que se ha informado, es que no le da cumplimiento hasta el momento, ¿no? Entonces, por eso que sale este proyecto de ley declarativo. Señor Sepúlveda. Gracias, señor presidente. Por más buena voluntad que hay en el congresista que ha planteado este proyecto de ley, no podemos igualar a aquellos que por vocación no postulan a una fuerza policial o militar de aquellos que a través del mecanismo del servicio profesional acceden a los mismos. O sea, ¿qué estímulo habría para aquellas personas que, teniendo una clara vocación militar o policial, va a haber en el futuro, si es que una persona que tiene un origen distinto en la incorporación, al final va a tener el mismo nivel remunerativo? Yo creo que hay una contradicción allí que afecta el plano vocacional. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Además hay que distinguir acá un tema que es muy importante. Una cosa es ser una persona que está en servicio activo, por ejemplo en la policía o en las Fuerzas Armadas, que no tiene horario, que tiene guardias en cualquier momento, que puede ser dispuesto a cualquier lugar del territorio nacional o donde fuera. Entonces la situación, la vida que lleva en la misma institución un personal uniformado de un civil es muy diferente, no es equivalente bajo ningún punto de vista, en riesgo de vida, en servicio, guardias, traslados en el territorio nacional sin previo aviso, en fin, comisiones. La verdad que no le encuentro que tenga sustento esto. Gracias. Puede continuar, señor Chávez. Para terminar, señor presidente, claro, la incorporación del personal civil nombrado que tenga la misma categoría remunerativa de los oficiales y suboficiales va a generar inclusive problemas en lo que se refiere ya a la vida orgánica en sí misma, señor presidente. Gracias. Señor Salgado. Sí, presidente. Sí, solamente para decir que no tiene informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tendría que decirnos cuánto va a costar esto si ingresa el personal civil, y el propio Ministerio del Interior. El problema es que estos ministerios, en vez de defender decir que los argumentos suficientes por qué no debe ir el proyecto, se abstienen de entregar el informe. Esto hay que recriminarles, hay que decirles, hay que reiterarles. El Ministerio de Economía y Finanzas, prácticamente nosotros estamos aquí haciendo caso chamba. Ellos deberían decir por qué no, a pesar que sea declarativo, porque al final esto se va a convertir en una presión. Entonces, deberían dar un informe, señor presidente. El Ministerio del Interior lo mismo. Está hablándose de su personal civil, que es cierto, está maltratado también, pero esta no es la fórmula de darles la solución. A ese personal civil lo hemos visto, señor, con unos sueldos bajísimos. Y deberían tener una reivindicación, pero si a todos lo vamos a hacer generales, pues señor, nuestro país no sé a dónde va a ir a parar. Gracias. Señor Miyashiro. Sí, quería poner como ejemplo lo que viene ocurriendo ahora en el servicio de salud policial, que en vez de asimilar a los médicos a la sanidad de la Policía Nacional, están contratando civiles que tienen sus 8 horas de trabajo
a diferencia del personal que primero es asimilado y luego incorporado como oficial de servicio. Acá están generalizando de tal manera que incluso esos médicos que tienen más sueldo que uno que desarrolla la misma acción, me parece que sería no recomendable la aprobación de este tipo de normas. Gracias. Ok, vamos a resolverlo con el voto. Entonces, los que estén de acuerdo con el dictamen, si me hace expresarlo. Los que estén en contra, ha sido desaprobado por unanimidad. Tercer proyecto. El dictamen del proyecto de ley 1767, que es el objetivo de reivindicar al personal militar afectado en los procesos de ascenso y pase al retiro durante el periodo 2012 al 2016 al amparo del informe final del grupo de trabajo conformado por la resolución ministerial 931 que presidió el ex senador Bernales, ¿no? De ahí viene el tema y, en fin, bueno, es una lectura amplia, pero plantea reivindicar al personal militar, hacer una ceremonia protocolar de reivindicación, la reincorporación simbólica y reivindicativa y el reconocimiento del grado inmediato superior. Eso es. A ver, los señores que si van a dar una opinión, por favor, señor Tubino. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, este proyecto de ley efectivamente es de la Comisión Bernales. Nuestro siempre sentido pesar por el fallecimiento del señor Bernales, pero realmente este proyecto, ¿qué problema se observa, señor presidente? Primeramente, nosotros en democracia tenemos que defender la institucionalidad. Este proyecto afecta a las instituciones de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque los ascensos en las Fuerzas Armadas, como las invitaciones al retiro, buscan mantener en la estructura del personal de las Fuerzas Armadas la pirámide. ¿Qué significa eso? Y claro, en la parte de la base de la pirámide están la oficialidad o el personal subalterno de menor rango hacia la cúpula. Y entonces, anualmente se producen invitaciones al retiro y se producen ascensos. Las invitaciones dejan los espacios para poder mantener esta estructura piramidal, que es muy importante. Por otro lado, también tener en cuenta de que en este proyecto de ley lo que se habla y lo que se dice o lo que se pretende es primero hacer una ceremonia reivindicativa que, ojo, que no estamos yendo al fondo del tema. El fondo del tema es otro, ¿no? O sea, puede haber justas razones de algunos oficiales que se consideran desplazados, que han debido ser ascendidos en su momento, pero no lo fueron. Y cuando se vio esto en la Comisión Bernales, ninguno de los ascensos que se produjeron en esos años fue irregular, porque todos estuvieron de acuerdo a ley. Ahora, habían, sí, algunas, vamos a decir, observaciones que se hacían, que por qué se me puso a mí, por ejemplo, como calificativo final de la Junta 04 o 05 y al otro señor le pusieron 15, 18, 20, y entonces, al final, estaba de acuerdo a ley, o sea, eso no estaba fuera de lo normado. Que podía haber sido en algunos casos injusto, podía ser, pero los ascensos, señor presidente, como las invitaciones una vez producidas, no hay otra forma de reclamo que no sea el reclamo judicial. Primero, el reclamo que se puede hacer en los canales iniciales administrativos, pero a través de una ley, señor presidente, es demasiado, es ir contra las instituciones, contra la normativa institucional, y crearía, como se dice, una situación que abriría una caja de Pandora, y entonces cada vez que haya ascensos habrá gente que los reclame, y entonces afecta muchísimo
al devenir y al manejo del personal en las Fuerzas Armadas, específicamente, como dice en este caso. Además, también en la parte relacionada al artículo 172 de la Constitución Política del Perú, dice: establece que el número de efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía se fija anualmente por el Poder Ejecutivo y que los recursos son aprobados en la ley del presupuesto. La reincorporación y ascenso automático que propone el proyecto de ley generaría el incremento del personal de las Fuerzas Armadas o de la Policía. La propuesta señala que no irroga gasto alguno al erario nacional. Sin embargo, no queda en un tema honorífico, porque después de la ceremonia que se habla, se reconoce el ascenso al grado inmediato superior y se tiene que cancelar todo esto. Entonces hay cifras de impacto presupuestal importantes que lógicamente este proyecto está transgrediendo también el artículo 79 de la Constitución Política, en concordancia con lo establecido en el artículo 76 del reglamento, en cuanto a que las iniciativas legislativas de este Congreso no pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público. Muchas gracias. Señor Chaput. Gracias, presidente. Es necesario recordar, señor presidente, que este grupo conformado por el doctor Bernales, que ha sido un destacado constitucionalista, ya generó gran polémica con el entonces ministro de Defensa, Jorge Nieto, porque el ministro defendía la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, tal y como acaba de recordarnos también el congresista Tubino. Yo creo que hay varios puntos cuestionables. El primero es que esta ley generaría un peligroso precedente. En lo futuro, cualquier tipo de ascenso o de trabajo que tenga que haberse en las Fuerzas Armadas y que signifiquen algún tipo de retiro, va a servir para ser invocado, ¿no? Y para que la gente pueda retornar. En segundo lugar, como también ha señalado el congresista Tubino, esto representa un egreso en el gasto público y nosotros no tenemos capacidad para iniciativas legislativas que generen aumento del gasto público en cerca de 3.5 millones de soles. Y el tercero, que para mí es el más peligroso y realmente generaría graves problemas, es el tema institucional. Y en lo futuro la capacidad profesional de las Fuerzas Armadas para determinar los pases a retiros estarían cuestionadas. Y nosotros sabemos perfectamente que desde hace aproximadamente 18 años hay gran profesionalismo en las Fuerzas Armadas en los procesos de ascenso y pases a retiro. Por lo tanto, señor presidente, yo considero que este proyecto de ley no debería ser aprobado. ¿Alguna otra opinión? Señora Salgado. Señor presidente, yo soy de las primeras que respeto a las instituciones, pero en este caso de varios oficiales sí se cometieron abusos y estos fueron detectados casualmente por esta comisión Bernales. Sé que ahora viene a trastocar toda el mando jerárquico vertical que existe y traería problemas, además de que también tiene consecuencias económicas, pero ya las Fuerzas Armadas tendrían que haberle dado una solución. Siempre nos pasan al Congreso o el mismo Poder Judicial, porque les ha dado la razón a otros oficiales. ¿Por qué si están en la misma situación no les ha dado de una vez a todos? Pero que se cometieron abusos con estas personas, sí se cometieron abusos. Por pasar de un ascenso a otro, pusieron a un costado a una serie de oficiales dignos que trabajaban profesionalmente, preparados por el Estado peruano. El Estado ha invertido dinero en ellos, inclusive me consta de algunos que tienen alto grado de profesionalización y especialización, y sin embargo han recurrido a estos proyectos de ley porque no ven salida, y yo honestamente lamento, pero yo me tendría que abstener, señor, pero no votar por la no aprobación, porque sí hago un reclamo por ellos, a su propia institución, al Poder Judicial, que es muy activo para algunas cosas, pero para hacer verdaderamente justicia, a veces se queda atrasado, señor. Se olvida de todos estos casos donde se han cometido una serie de abusos. Si no hay otras opiniones, vamos a votar el tema. Señor
Arce, que damos cuenta de su asistencia. Señor Richard Arce Cáceres. Gracias, presidente. Venimos de una sesión con la ministra del Medio Ambiente. En realidad, mi experiencia de estos 2 años, un poquito más de estar en la Comisión de Defensa, hace que pueda exponer la posición respecto al tema de los ascensos, porque más allá de la propuesta, ahí hay un problema bastante serio y que afecta sobre todo, entiendo de los casos que he visto, al ejército peruano. Y es lamentable lo que ha sucedido. Son diferentes casos, cada uno con su propia descripción, pero generalmente por intromisión política, por diferentes temas, se genera distorsiones a los procesos de ascenso, cuando debería ser un proceso estrictamente meritocrático, que permita a los oficiales culminar una carrera que ofrendan prácticamente su vida y que aspiran evidentemente llegar al grado máximo dentro de la carrera militar, porque sacrifican su familia, tienen que trasladarse a diferentes rincones del país, sacrifican tiempo, esfuerzo, dedicación, estudio, pero no necesariamente, presidente, esto es refrendado con los ascensos correspondientes. Tal vez la gran tarea pendiente es justamente eso, que de una vez por todas se tenga un estándar definido, que no permita la intromisión política, por ejemplo, que no permita ningún tipo de intromisión y que sea estrictamente meritocrático en función de las capacidades. Entonces, solo a manera de reflexión quería tomar la palabra, porque es importante, presidente, que ahí hay una tarea pendiente que tendría que asumir el Congreso de la República, evidentemente con los especialistas, porque al final nosotros somos políticos, para que se establezca estos procedimientos, y creo que en otros países es mucho más formal, más transparente en ese procedimiento. Entonces eso garantizaría que los mejores oficiales conduzcan nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, en beneficio del país, ¿no?, en general. Entonces, presidente, termino mencionando evidentemente que ahí hay una tarea que debe ser compleja, que debe ser difícil, porque se generan muchos intereses de por medio, pero que permitiría realmente un proceso de facilitar los ascensos en función de sus capacidades, competencias, expertise, definitivamente la meritocracia por delante. Gracias, presidente. Sí, yo tengo entendido que en los institutos militares y la policía se cumplen las cosas. Este es un evento que viene desde la época del gobierno de Humala, ¿no?, donde se produjeron ciertas distorsiones. De ahí está la madre del cordero. Lo que pasa, han pasado los años, entonces ya se hace un poco más difícil corregirlo, ¿no? Yo creo que más que leyes, señor Arce, creo que lo que necesitamos es que la gente cumpla cada uno su papel. Por ejemplo, ustedes pueden imaginarse, porque ustedes lo han vivido en otros años seguramente, nos llega una serie de pedidos, ¿no?, para como si nosotros tuviéramos una capacidad de gestionar ascenso, pases a retiro, bajas, o impedirlos. Ni meterse, ¿se da cuenta? Ni meterse. Porque en la medida que nosotros respetemos lo institucional, eso va a tener su propio camino. Así es que creo que mucho depende de nosotros mismos. Yo creo que más que ley es un tema de cumplimiento de reglamentos en la institución, y el resto de personas no poner la mano en nada para que no se diga que hay una influencia política o amical o la que fuere, ¿no? Bueno, pero en todo caso estamos ante un proyecto concreto que se presentó, que viene con término probatorio, pero he escuchado los puntos de vista y creo que ya llegó el momento de ponerlo al voto, ¿no? Así que los señores que estén de acuerdo con el proyecto decidan expresarlo. Los señores que estén en contra: 1, el señor Dávila, Sheput, Tubino, 3, Segura, 4, Melgar, 5, Miyachiro, 6 abstenciones, 2 abstenciones, Luz Salgado y Richard Arce. Ha sido rechazado el proyecto. Pasamos a la petición de la señora Salgado sobre este tema, pedir un informe sobre el tema de los túneles en el Braen y las compras, ¿no?, las compras de la Fuerza Armada militares, que ha dado lugar a esta primera plana en el diario Perú 21 hoy día, y la vez pasada que citó la señora Salgado, el diario Expreso. Yo les he pasado a su mensaje WhatsApp el comunicado
del Ministerio de Defensa sobre esta materia. Es un comunicado amplio, creo que lo podemos glosar muy rápidamente para dejar constancia en el acta. A ver. Sí, esto ayuda a memoria, es verdad. Situación del Braen. Es falso que nuestros soldados que operan en el Braen estén desprotegidos de hace 2 años, y tampoco es cierto que existe un desabastecimiento logístico en el Braen. Lo que hay es un retraso en la compra de uniformes camuflados y tácticos y de equipamiento de campaña, procesos de compra que fueron encargados a la Agencia de Compra de las Fuerzas Armadas. 2. Cabe señalar que el abastecimiento logístico no solo implica el aprovisionamiento de uniformes y equipamiento de campaña, sino de varios otros bienes, entre los que se pueden mencionar combustible, alimentos y demás pertrechos militares, los cuales han sido atendidos en su oportunidad por las instituciones armadas. 3. El personal que realiza operaciones en el Braen cuenta actualmente con uniformes y el equipamiento de campaña necesario provisto por sus respectivas instituciones. 4. Tampoco es cierto que ese desabastecimiento haya afectado a las operaciones militares, pues durante el año 2018 se han realizado operaciones y acciones militares dirigidas por el Comando Especial del Braen y supervisadas por el Comando Conjunto sin haberse reportado contratiempos ni problemas relacionados con el soporte logístico requerido para la ejecución de las mismas. 5. El Ministerio de Defensa ha visitado el Braen en varias oportunidades sin que se le haya informado de algún problema relacionado a requerimientos logísticos no atendidos que afecte la ejecución de operaciones en esta zona. 6. Los términos usados en el oficio del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas resultan ser inexactos y, según ha explicado, alude a su preocupación por reponer o renovar los stocks de material requerido, en particular en lo referido a uniformes camuflados, uniformes tácticos y equipamiento de campaña. 7. En relación al retraso en la ejecución de los procesos de contratación por parte de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, es importante precisar que esa situación ya había sido observada por el Ministerio de Defensa y durante el año 2018 fueron objeto de acciones de supervisión permanente por el Viceministerio de Recursos para la Defensa, que propuso recomendaciones para optimizar su gestión. 9. Atendiendo a estas recomendaciones, a partir del 2 de enero de este año se adoptaron las siguientes medidas que fueron aprobadas por el Ministerio de Defensa. Se dispuso la devolución al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los institutos armados los expedientes de inicio de los procesos que no fueron convocados a fin de ser convocados por dichas instituciones. Se designó una comisión presidida por la Dirección General de Recursos Materiales del Ministerio de Defensa, informada por representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de las 3 instituciones armadas, con el fin de que en 30 días se emita un informe para la reestructuración de sus procesos. Se aceptó la renuncia del jefe de la Agencia de Compra de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas de contratación, los procesos de adquisición de los artículos requeridos para el Braen deben estar concluidos en el primer trimestre del presente año. Esto no significa que durante este periodo el personal no estará adecuadamente abastecido, pues se han adoptado las medidas necesarias para ello. Ese es el texto de la ayuda de memoria remitida por el señor Ministro de Defensa. Señora. Sí. Prácticamente dice que los términos usados en el oficio del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas resultan ser inexactos, ¿no? Sin embargo, hacen renunciar al jefe de compras. Porque si todo está muy bien, lo hacen renunciar al jefe de compras. Yo no creo que el tan alto cargo del general Astudillo en ese cargo se atreva a decir algo si esto no ha tenido proporciones bastante alarmantes. Sabemos nosotros de la disciplina, del orden que se guardan en las Fuerzas Armadas, y no creo que se hubieran atrevido a decir algo si es que no fuera esto mucho más delicado de lo que pretenden decir aquí, ¿no? O sea, admiten que hay ciertas cositas, pero aceptan la renuncia y sin embargo dicen que no, todo está bien. Algo está pasando, señor. Gracias. ¿Qué le parece si le pedimos por un oficio un informe en los 2 temas? ¿No? Que usted pidió como en el otro. No, un oficio que no es suficiente, que nos aclaren si hay algo. Sí, señor Tubino. Señor presidente, el tema del Braen es un tema fundamental, porque es un tema de seguridad nacional hoy día. Entonces, cualquier inquietud relacionada con el Braen hay que tomarlo en su verdadera dimensión.
y efectivamente si hay una renuncia del jefe de esta agencia de compras, sí hay problemas. Más bien lo que nosotros sí tenemos que hacer como comisión es ahondar en el tema, y también hemos visto que han salido declaraciones sobre ya la parte operativa en el BRAE, en la cual se habla de túneles que ya se tiene la certeza de que existen en la zona, y entonces hay toda una forma de actuar y definir posiciones que yo creo que es importante. No lo digo que lo hagamos ahorita, pero que debemos citar acá a todos los involucrados en el BRAE. Yo creo que deberíamos plantearlo también, señor presidente. Justamente quiero comentarles que ayer le escribió al primer ministro. Le dije, en la Comisión de Defensa Nacional tenemos interés en apoyar la acción del Estado militar y civil en el BRAE. Quizás podríamos hacer reuniones de trabajo conjuntas. Y él me contesta, con mucho gusto, y vamos a, en fin, será oportunidad para informarles y escuchar aportes. Entonces le dije, atento a la información, y me ha dicho que a mitad de semana nos va a decir cuándo nos reunimos. ¿Eh? ¿Algún comentario? Sí, yo creo que esto, es más, esa reunión eventualmente se puede realizar allá. Así es que ya estemos atentos. Sí. Ya, entonces nos quedamos acá. Ya tiene razón. Estamos atentos a lo que diga lo que nos pasa en la voz, y hacemos una reunión específicamente para ese tema, y en tanto lo que podemos hacer es mandar un oficio pidiendo información en estos dos temas. Bueno, hay que aprobar el acta. Se pide la aprobación del acta. Los señores presentes se van a expresarlo. Aprobar el acta por unanimidad. Se dispensa. Ya sé. Bueno, por algo se empieza. Dispensa de la aprobación del acta. El acta está aprobada y se dispensa de la aprobación de los acuerdos. Los señores que estén de acuerdo, vamos a expresarlo. Bien, se levanta la sesión y les voy a informar las reuniones de trabajo de Offset y Ciberespacio. Me parece que es bien importante la participación de ustedes. Gracias. Bien, se tenía que ver el informe sobre la participación en el proceso de adquisición del satélite de Perusat 1, pero bueno, se ha levantado la sesión de la Comisión de Defensa, siendo las 4 de la tarde con 17 minutos. Vamos a la sala Luis Bedoya Reyes, en donde se viene llevando a